¿Crees que la gente medieval era todo sobre la chastidad y la impuridad? ¿Crees que pasaron su tiempo orando y evitando cualquier cosa sexual remotamente? Bueno, acompáñanos. Porque vas a descubrir que la sexualidad medieval era tan violenta, tan bizarra y tan absolutamente inalcanzable que hace que las aplicaciones modernas de amistad parezcan la escuela de domingo. Vas a entrar en el mundo sorprendente de las prácticas sexuales medievales que hacen que 50 sombras de gris parezcan una historia de cama de niños. Desde las fiestas afrodisíacas que presentan testículos animales, hasta los procesos de impotencia público en los que los hombres tuvieron que demostrar su disfunción sexual frente a los juzgadores, estos son los hechos que completamente destruirán todo lo que creíste que sabías sobre los demasiados años. Alerta de spoiler, no eran oscuros porque la gente no estaba teniendo sexo, eran oscuros porque de lo que la gente estaba haciendo mientras tenía sexo. Empecemos con una de las prácticas de amistad más ridículas de la historia humana. Bundle. Imagina esto. Eres un hombre joven medieval. Y tus padres te han encontrado un esposo potencial. Genial. Hora de una noche romántica, ¿verdad? Error. Hora de estar atrapado en un saco y metido en la cama con un total extraño. El bundling era el equivalente medieval de una cama supervisada, excepto que era muy más aburrida, y con un riesgo significativamente mayor. Los jóvenes se unían en la cama, completamente cerrados, a menudo con una mesa de madera entre ellos, para evitar cualquier contacto inapropiado. Porque nada dice romance como dormir junto a alguien con una placa de madera separando tus cuerpos. Pero aquí es donde se pone realmente loco. No se toleraba solo por los padres. Se les encargaba. Las familias invitarían a los matrimonios a pasar la noche juntas con sus hijas, pensando que era una manera segura de permitir que los jóvenes se conozcan. Es como si los padres medievales miraran el concepto de la relación chaperónica y dieran, ¿sabes lo que esto necesita? Más restricción física y calor de cuerpo compartido. La práctica era tan común que sacos especiales de bundling fueron fabricados específicamente para este propósito. Estamos hablando de una industria medieval construida para evitar que las personas se tomen contacto con otras personas, mientras forzan a ellas a dormir en la misma cama. La disonancia cognitiva es absolutamente estagorada. Y sorpresa, sorpresa. El bundling no funcionó exactamente como se intencionó. Récords históricos muestran que los niveles de embarazada entre las esposas de bundling eran significativamente más altos que entre las esposas que se casaban en formas más tradicionales. Resulta que poner a un joven hormonal en la cama, incluso con barreras, no actualmente previene a la naturaleza de tomar su curso. ¿Quién podría haber visto eso venir? ¿La mejor parte? Los líderes religiosos de la época estaban constantemente reclamando el bundling, llamándolo inmoral y peligroso, mientras a la vez no podían detenerlo porque era tan ingresado profundo en la cultura rural. Es como el equivalente medieval de padres intentando prohibir las redes sociales. Técnicamente posible, pero prácticamente imposible. La gente medieval tomó la frase que la comida es amor a extremos absolutamente asombrosos. No estamos hablando de chocolate y frutas aquí. Estamos hablando de fiestas elaboradas diseñadas específicamente para llevar a la gente a la calma, con ingredientes que harían que una persona moderna llamara al departamento de salud. La estrella de la cocina afrodisíaca medieval, los testículos animales. Específicamente, los testículos de bolsas jóvenes, ramas y bores, que fueron considerados el último alimento de mejora sexual. Los libros de cocina medieval son llenos de recetas para piedras. Eso es lo que llamaron testículos porque, aparentemente, las personas medievales eran demasiado clases para decir balas. Preparadas de todos modos imaginables. Cocidas, hervidas, fritas, pondidas en polvo, mezcladas en vino. Si hubiera una manera de preparar los testículos, los chefs medievales lo encontrarían. Pero los testículos eran solo el comienzo. Los menús medievales afrodisíacos incluyeron cerebros de perro, porque, aparentemente, comer los cerebros de pequeños pájaros era supuesto para mejorar la performance sexual. Servían platillos hechos de los órganos reproductivos de varios animales, creyendo que comer fertilidad crearía fertilidad. Es como magia simpatética, pero con significativamente más carne de órgano. El intercambio de especias no era solo sobre sabor, era sobre la preparación. Pimienta, cebolla,
canela y safrón eran todos considerados afrodisíacos poderosos, lo que explica por qué estas especias valían su peso en oro. Las personas medievales pagaban su fortuna por lo que fue esencialmente el Viagra edible. Los nobles ricos ofrecían fiestas de amor elaboradas, donde cada solo platillo fue diseñado para aumentar el deseo sexual y la performancia. Aquí está la parte realmente bizarra. Estas fiestas de afrodisíacos eran a menudo servidas en recepciones de casas. Imaginen ir a una casita hoy y ser servida una comida de 7 platillos de genitales animales y materia cerebral, todo diseñado para ayudar a los novios a tener mejor sexo más tarde. La torta de casita era a menudo hecha con ingredientes como azúcares de maíz, almendras y azúcar, no porque gustaban muy bien juntos, sino porque todos estaban considerados sexualmente estimulantes. Los médicos medievales en realidad escribieron tratados detallados sobre la cocina afrodisíaca, completos con recetas específicas y instrucciones de preparación. Tenemos manuscritos sobrevivientes que leen como libros de cocina medieval con títulos como La generación de semen y comidas que aumentan la lustra. Estas no eran publicaciones subterráneas. Fueron textos médicos legítimos, estudiados por maestros y médicos. La obsesión con la comida afrodisíaca se volvió tan extrema que ciertos ingredientes fueron actualmente prohibidos durante periodos de fastidios religiosos, no porque eran mal saludables, sino porque estaban considerados demasiado sexualmente estimulantes para las personas que estaban supuestos a enfocarse en asuntos espirituales. Si piensas que tener a tus padres reunir a tu significante otro es aburrido, intenta tener una habitación llena de nobles a la vista de que te pierdas tu virginidad. Bienvenidos a la ceremonia de casamiento medieval, en la que la privacidad no solo fue descarada, sino que fue ilegal para casamientos aristocráticos. La lógica detrás de la consumación testigada fue en realidad bastante directa, de una manera completamente insana medieval. La casación no fue considerada legalmente válida hasta que fue consumada, y ya que los contratos de casamiento a menudo implicaban enormes transferencias de tierra, dinero y poder político, se necesitaban testigos para demostrar que el hecho fue hecho, porque nada dice que un contrato legalmente válido, como tener a tus invitados de casamiento a la vista de que tienes sexo. El proceso fue elaborado y humillante en igual medida. Después de la ceremonia de casamiento, la esposa y la esposa serían escoltados a su habitación por una procesión de invitados de casamiento. La esposa sería vestida por relativas femeninas, mientras que la esposa sería vestida por relativas masculinas, porque aparentemente la gente medieval creyó en las ceremonias de casamiento segregadas de género. Luego vino el evento principal. El casal sería colocado en su cama mientras que testigos, normalmente nobles de alto nivel, oficiales de la iglesia y miembros de la familia, estarían al lado de la cama y observaban. No estamos hablando de un pequeño vistazo para confirmar qué cosas estaban sucediendo. Estos testigos permanecían durante toda la duración, a veces ofreciendo alivio y consejo durante el proceso. Pero, espera, se vuelve peor. En algunos casos, testigos actualmente examinarían los cuadernos después, buscando sangre como prueba de la virginidad de la esposa y evidencia de que la penetración había ocurrido. Imagina presentar tus cuadernos a un comité de jueces como si estuvieras presentando evidencia en un caso de justicia, lo cual, técnicamente, lo hiciste. ¿La parte más loca? No era solo para casamientos nobles. Cualquier casamiento que involucre propiedad significativa o alianzas políticas podría requerir la confirmación de testigos. Estamos hablando de miles de casamientos medievales que tuvieron que presentar su momento más íntimo frente a un público de familiares y extranjeros. Algunos casamientos intentaron jugar al sistema teniendo testigos esperando fuera de la puerta del cuarto, pero incluso esto no siempre fue aceptable. Récords de la justicia muestran casos en los que casamientos fueron anulados porque la confirmación no estaba propiamente testigada, lo que significa que el casamiento tuvo que hacerlo de nuevo, esta vez con supervisión adecuada. La práctica fue tan normalizada que los manuales de etiqueta medievales en realidad incluyeron instrucciones para el comportamiento de la ceremonia de testigos adecuada, tanto para el casamiento como para los testigos. Había reglas sobre dónde quedarse, qué decir y cuánto tiempo observar. La gente medieval transformó el voyerismo en una institución social formal. Los aristócratas medievales no solo tenían sexo, lo schedularon como una reunión corporativa completa con consultores astrológicos y asesores religiosos. Hablamos de un momento en el que la embarazada requería más planeación que una misión espacial de la NASA. La obsesión medieval con el tiempo y la concepción fue basada en una combinación de astrología, medicina y doctrina religiosa que creó el más complicado schedule de infanciamiento en la historia humana.
los casamientos consultarían gráficos astrológicos para determinar los alineamientos planetarios más favorables para la concepción, porque aparentemente la gente medieval creía que las estrellas daban una mierda sobre sus vidas sexuales. Según los textos médicos medievales, el mejor momento para concebir fue durante el lunes de la vacación, cuando la mujer estaba en un estado de equilibrio caliente y humoroso y cuando los planetas específicos estaban en posiciones favorables. Algunos textos recomendaron esperar los días de fiesta de particular santo, creyendo que los niños concebidos en días santos serían bendecidos con cualidades especiales. Imaginen tener que revisar 3 diferentes calendarios solo para descubrir cuándo es permiso intentar tener un bebé. Pero la obsesión con el tiempo fue mucho más allá de solo elegir el día correcto. Los médicos medievales proporcionaron instrucciones detalladas sobre el momento óptimo del día, normalmente la medianoche. Las condiciones de clima ideal, cálida y húmeda, e incluso la dirección correcta en la que se debía enfrentar el suelo, al oeste, hacia el sol ascendente. Tener sexo se convirtió en un sueño logístico que requería más preparación que un ciego medieval. Los métodos de selección de género eran absolutamente locos. Para concebir a un chico, los esposos se instruyeron a tener sexo durante el lunes de la vacación mientras el hombre cortaba su testículo izquierdo. Sí, lo lee correctamente. Porque los médicos medievales creyeron que los chicos venían del testículo derecho y las chicas del izquierdo. El nivel de ignorancia anatómica requerida para creer esto es realmente agotador. Las consideraciones religiosas hicieron que todo fuera aún más complicado. La Iglesia prohibió el sexo los lunes, los viernes, durante la vacación, durante el Adviento, durante la menstruación, durante la enfermedad, mientras se alimentaba, y en aproximadamente 183 otros días a lo largo del año. Los esposos medievales tuvieron que navegar un campo de mente de restricciones religiosas solo para encontrar un día en el que el sexo no fuera considerado sinfónico. Las familias ricos actualmente contrataban especialistas, una combinación de médico, astrólogo y priesto, para crear horarios de concepción personalizados. Estos consultores de fertilidad analizaban los gráficos de nacimiento del paso, historias médicas y obligaciones religiosas para determinar los tiempos óptimos para la creación del bebé. Es como si las personas medievales inventaran aplicaciones de fertilidad, excepto con más superstición y significativamente menos acuracia científica. La presión para producir ovos según estos horarios elaborados fue tan intensa que algunos esposos viajarían cientos de millas para estar en el lugar correcto durante su ventana de concepción óptima, porque aparentemente la geografía también afectó el éxito de la creación del bebé. Las personas medievales transformaron la ropa inferior en artefactos religiosos, y los resultados fueron exactamente tan raros como se esperaba. Estamos hablando de un momento en el que tu elección de ropa inferior podía determinar si tenías hijos y cuando se vestía requería consultar a tanto un priesto como a un médico. El cordón de Venus no era solo un nombre poético, era un cordón real vestido alrededor de los huesos o pies, a menudo hecho de hielo o lenina y inscrito con oraciones religiosas, símbolos astrológicos o encantaciones mágicas. Estos cordones se creían para enriquecer la fertilidad, asegurarse de un nacimiento seguro y mejorar la performance sexual. Pero los cordones de fertilidad eran solo el comienzo de los accesorios sexuales medievales. Las mujeres usaban amuletos especiales que contenían todo de la cintura de unicornio polvo, en realidad el tusco narval, para agarrar piedras gemeladas, todas diseñadas para mejorar sus capacidades reproductivas. Algunos amuletos contaban oraciones escritas o versos bíblicos, porque aparentemente Dios necesitaba recuerdos escritos sobre lo que querías que le ayudara. El accesorio más bizarro de la fertilidad fue la piedra de concepción, una pequeña roca o cristal que las mujeres insertarían en sus pantalones durante el sexo, creyendo que les ayudaría a concebir. Diferentes piedras se pensaban producir diferentes resultados. Esmeraldas para niños, zapatos para niñas y diámonos para niñas. Las personas medievales pensaban que podían controlar la genética con la jubilación. Los hombres no se quedaron fuera del juego mágico. Ellos tenían sus propios accesorios de fertilidad, incluyendo anillos especiales vestidos con dedos específicos, amuletos que contenían partes animales, normalmente testículos, porque las personas medievales estaban obsesionadas con testículos, e incluso zapatos de cuello especialmente bendecidos que eran supuestos a mejorar la performance sexual. La Iglesia se involucró en el negocio de la bendición de los vestidos. Los prietos bendecían zapatos de fertilidad, anillos especiales e incluso zapatos de cuello que pagaban tarifas para sus servicios. Es como si las personas medievales transformaran sus vidas sexuales en un servicio de suscripción religiosa.
Algunos accesorios de fertilidad eran tan elaborados que requerían manuales de instrucción. Tenemos textos sobrevivientes que explican exactamente cómo usar ciertos zapatos, qué oraciones recitar mientras los ponen y qué hacer si se detienen de trabajar. Las personas medievales crearon servicio al cliente para zapatos mágicos. Los accesorios de fertilidad más caros fueron hechos con materiales como la selva importada de China, hilo de oro y zapatos, haciendo de ellos objetos de luxuria que solo los ricos podían afordar. Las pobres personas tuvieron que hacer conversiones homogéneas usando materiales locales, creando un sistema de clase basado en la calidad de su zapato mágico. El creer en los accesorios de fertilidad fue tan fuerte que algunas mujeres se refirieron a tener sexo sin usarlos y algunos hombres se refirieron a dormir con mujeres que no estaban adecuadas. Las personas medievales se transformaron en un requisito para ser asesinadas. ¿Crees que los procedimientos de divorcio modernos son humillantes? Intenta tener que demostrar tu disfunción sexual frente a un panel de jueces, expertos médicos y observadores de un cuarto rápido. Bienvenidos a los exámenes de impotencia medieval, donde la privacidad se murió y la dignidad fue legalmente inadmisible. Los exámenes de impotencia medieval fueron la opción nuclear de los procedimientos de divorcio. Desde que la Iglesia había hecho que el divorcio fuera casi imposible, afirmar que tu marido era impotente fue uno de los pocos modos en los que una mujer podía legalmente escapar de un casamiento. Pero demostrar impotencia requería más que solo tu palabra, requería una investigación legal a nivel total en tu vida sexual. El proceso de examen fue absolutamente ridículo. Primero, el esposo sería examinado separadamente por expertos médicos, quienes inspeccionarían sus genitales por señales de abnormalidad física. Luego, serían preguntados, bajo orden, sobre su historia sexual, frecuencia de intentos y detalles específicos sobre lo que pasó o no en la cama. Pero el verdadero sombrero fue el proceso por Congreso. Sí, eso es lo que en realidad lo llamaron. Si el examen médico fue inconclusivo, el tribunal podía ordenar al esposo a intentar intercursos sexuales bajo supervisión. Las sesiones de sexo supervisadas se realizaron en habitaciones especiales, tanto en la casa del tribunal como en las cámaras alquileras, con expertos médicos y oficiales del tribunal observando a través de los puñetazos o desde detrás de las paredes. El esposo fue dado un tiempo específico para perforar, y si el hombre no pudo lograr o mantener una erección, la casita podría ser anulada. Algunos hombres intentaron robar el sistema usando métodos de enriquecimiento medieval Viagra hechas de verduras, partes animales o potencias mágicas. Los registros del tribunal muestran casos en los que los hombres fueron atrapados intentando atrapar a afrodisíacos en la cámara de examen, lo que llevó a más exámenes humillantes para asegurarse de que no usaban ayudas artificiales. La parte más loca es que estos exámenes podían durar meses o incluso años, con múltiples intentos supervisados necesarios antes de que un juicio fuera alcanzado. Algunas casas tuvieron que perforar por el tribunal docenas de veces, porque, aparentemente, los jueces medievales creían en dar a la gente muchas oportunidades para probar su competencia sexual. Las mujeres que trajeron las acusaciones de impotencia enfrentaron sus propias humillaciones. Ellas tuvieron que demostrar que eran sexualmente dispuestos y capaces, lo que a menudo involucraba examinaciones íntimas y cuestionamiento detallado sobre sus propias respuestas sexuales. La asunción era que si un hombre no podía perforar, podría ser culpa de la mujer por no ser atractivo o entusiasta lo suficientemente. Las consecuencias sociales de los exámenes de impotencia fueron devastadoras. Ganar o perder, todos los involucrados se convirtieron en el tema de gospes públicos y ridículo. Algunos hombres prefirieron aceptar la denuncia en lugar de realizar el examen, esencialmente admitiendo a los impotentes para evitar la humillación de los exámenes públicos. Aquí hay un hecho que te va a quemar la mente. La Iglesia medieval no solo toleraba la prostitución. Estaban ejecutando la mayor operación de tráfico de sexo en Europa. Estamos hablando de una institución que preguntaba sobre la puritud sexual mientras profetizaba secretamente de la profesión más antigua en Londres del siglo XII, el barrio de Southwark tenía 18 barrios licenciados que empleaban más de 1000 prostitutos. ¿Quién gobernaba estos barrios? El Bishop de Winchester. La involución de la Iglesia en la prostitución no era un negocio secreto. Los líderes de la Iglesia argumentaron que la prostitución era un mal necesario que preventaba peores pecados como la rapa, la adultería y la homosexualidad. Así que decidieron regular y beneficiarse de ello, igual que el gobierno de hoy. El modelo de negocio era un genio en su hipocresía. La Iglesia no podía oficialmente condenar la prostitución,
pero no había nada en la ley de Canon que lo preventara de recoger el alquiler de los propietarios del alquiler. Los alquileres medievales operaban bajo regulaciones de la Iglesia estricta. Los prostitutos tenían que seguir códigos de vestir, horas específicas de trabajo y vivir en áreas designadas. Estaban prohibidos trabajar en fiestas religiosas, no podían refugiar a los clientes sin causa y tenían que asumir examinaciones médicas regulares. Los arrendamientos financieros eran elaborados y explotativos. Los prostitutos pagaban alquiler a los alquileres, quienes pagaban alquiler a los propietarios de la propiedad, quienes pagaban impuestos a la Iglesia. Era un esquema de pirámide con trabajadores de sexo en el fondo y abogados en el topo. La parte más insana. La Iglesia usaba los beneficios de la prostitución para financiar actividades religiosas. El dinero ganado del trabajo de sexo fue usado para construir iglesias, apoyar monasterios y pagar por fiestas religiosas. Las personas medievales estaban financiando su salvación con dinero de la violencia. El sistema era tan atrapado que cuando los reformistas intentaron cerrar los alquileres propietarios de la Iglesia, enfrentaron una resistencia masiva entre las autoridades religiosas y las autoridades seculares. Demasiadas personas estaban ganando demasiado dinero de la arrancamienta para dejar que las preocupaciones morales se derrumbaran en el camino del beneficio. El imperio de la prostitución de la Iglesia duró siglos, terminando solo cuando los reformistas protestantes y cambiando las actitudes sociales finalmente hicieron la hipocresía demasiado obvia para ignorar. Pero durante cientos de años, la institución que afirmaba representar la voluntad de Dios en la tierra estaba ejecutando una operación que haría organizar un crimen moderno con vergüenza. Los métodos de control del nacimiento medieval eran tan bizarros, tan peligrosos y tan completamente inefectivos que hacían que la contracepción moderna pareciera un milagro de la ciencia. Empecemos con los clásicos, los testículos animales. Porque, aparentemente, la gente medieval pensaba que la solución a cada problema sexual involucraba los genitales animales. Las mujeres se ponían en bolsas con testículos de beasels alrededor de sus cabellos, creyendo que esto preveniría la concepción. La lógica era que, ya que los beasels eran considerados sexualmente promiscuosos, pero tenían pequeños labios, sus órganos reproductivos transferirían esta fertilidad controlada a los humanos. Pero la jubilación de los testículos era solo el comienzo. La contracepción medieval incluía beber pociones hechas de todo lo imaginable. Testículos de beasels mezclados con vino, hielo, polvo disolvido en agua y concocciones con mercurio. Sí, el metal poisonoso. Estos días se produjeron estipulaciones con varios métodos de control de los testículos de una forma de hegemonía, también. Algunas mujeres se envenenaron tratando de evitar la enfermedad, lo cual técnicamente funcionaba porque las personas muertas no podían envenenarse. El método de neumonía era particularmente ridículo. Los médicos medievales creían que si una mujer neumonía inmediatamente después del sexo, la fuerza expulsaría la semilla del hombre antes de que la concepción pudiera ocurrir. Así que las mujeres cargarían pimienta o otras irritantes para inducir la neumonía justo después del intercurso. Las barreras físicas eran igualmente insanas. Las mujeres insertarían todo de hielo sobrado de azúcar adungo de craquedal en sus vaginas antes del sexo, creyendo que estas sustancias bloquearían o matarían el espermo. Algunas usaron la mitad de un limón como capa cervical, lo cual en realidad no era completamente ineficaz debido al ácido cítrico, pero probablemente era increíblemente incómodo y definitivamente no recomendado por ninguna autoridad médica. El método de neumonía fue basado en información completamente equivocada sobre la fertilidad femenina. Los médicos medievales creían que las mujeres eran las más fértiles durante la menstruación y las menos fértiles a medida del ciclo, lo opuesto de la realidad. Así que las parejas intentando evitar la enfermedad tendrían sexo en exactamente los momentos equivocados, esencialmente garantizando la concepción mientras pensaban que la estaban evitando. La contracepción mágica era una categoría en sí misma. Las mujeres usaban amuletos con espellos escritos, cargaron pedazos especiales o realizaban rituales elaborados involucrándose en todo de quemar herbas específicas a buscar objetos bajo luna completa. Algunos espellos contraceptivos requirieron a la mujer caminar hacia atrás alrededor de una iglesia 3 veces mientras recitaba las oraciones, porque aparentemente Dios necesitaba instrucciones muy específicas sobre el control del nacimiento. La metodología de retirarse existía, pero los médicos medievales señalaban que podía causar problemas de salud serios para los hombres, incluyendo la locura, la obligación y la muerte.
Así que incluso una de las metodologías que en realidad funcionaba fue descuidada por las autoridades médicas que pensaban que la ejaculación incompleta poseería al cuerpo masculino. Las personas medievales eran insanas sexualmente. Crearon una sociedad en la que los jóvenes casados dormían juntos con paredes de madera entre ellos y la iglesia dirigía imperios de prostitución mientras pregaba la puridad. La aproximación medieval al sexo revela algo fundamental sobre la naturaleza humana. Cuando la gente es desesperada suficiente, creerá cualquier cosa y intentará todo. Incluso si se usa ropa mágica, come cerebros animales para la mejora sexual o tiene sexo supervisado por la corte para demostrar puntos legales.